entre ellos las madres, ¿no? Betina, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, saludan desde la M530. ¿Cómo va eso? Buenos días, Roberto. Buenos días, Marcos. Todo bien, por suerte. A ver, leí con mucha atención la nota en página. ¿Por qué no la reeditamos o la comentamos para la audiencia? ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Me parece perfecto. Mira, justo mañana, el 9 de diciembre, se van a cumplir 40 años de esa sentencia. Es la sentencia que se dictó en la causa 13. La causa 13 fue una causa que en realidad se inicia a raíz de un decreto dictado por el expresidente Alfonsín a 3 días de asumir el cargo, ordenando la investigación del juzgamiento a los comandantes que tuvieron a cargo la violación del orden constitucional y el golpe de Estado durante la última dictadura militar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Así se inicia esta causa. Ya solo eso era un hito. Lo que sucede es que en ese momento el Código de Justicia Militar solamente permitía juzgar a los militares, aún en el caso de delitos aberrantes, por los propios militares. Lo que pasa que acompañando ese decreto, se acompañó un proyecto de ley en el Congreso para modificar la justicia militar. Y ese proyecto de ley, cuando se sancionó, tuvo 2 características muy interesantes. Primero, no permitió la aplicación de la obediencia debida para delitos aberrantes. Y en segundo lugar, permitió que en el hipotético caso de que el Consejo Supremo no quisiera juzgar a los comandantes o no lo hiciera, la Cámara Civil, la Cámara de los Tribunales Civiles, o sea, la Cámara Penal Federal, pudiera abocarse y hacer el juzgamiento. Y eso fue lo que en definitiva sucedió. Claro. Y el 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a los excomandantes de la dictadura militar por los delitos aberrantes cometidos durante ese periodo. Pero hubo algo muy importante. Uno de los considerandos del fallo estableció la obligación, además, de juzgar a los operadores directos, o sea, a los mandos intermedios que habían estado a cargo de los campos de concentración. Porque en este fallo lo que se hizo fue dejar en claro la existencia de un plan sistemático de exterminio, que consistió en el secuestro, desaparición, tortura, robo de bebés, robo de identidad y robos patrimoniales a una parte de la sociedad. Claro. Este proyecto, Betina, también lo que hace es deroga la autoamnistía, ¿no?, de Viñones. Claro, exactamente, deroga la ley de autoamnistía que había sacado Mignone muy poco antes de entregar el poder. El último de facto. El último de facto, exactamente. En realidad en ese momento se dictan 2 decretos. El decreto que ordena el juzgamiento de los mandos militares y también, dando cabida a la teoría de los 2 demonios, el decreto que ordena juzgar a alguno de las cabezas de las organizaciones armadas de ese momento. Pero eso queda después totalmente de lado. Ahora, esta sentencia marcó un hito internacional, puso a la Argentina en la vanguardia de la lucha y la defensa de los derechos humanos. Y además creo que una circunstancia que es muy importante en este momento es tener en claro que ese juicio fue posible realmente por un proyecto colectivo, porque hubo un trabajo y una presión muy importante de las víctimas, de los sobrevivientes, de los familiares, y durante todo este periodo a esa lucha se agregaron también, y me parece que es muy importante destacarlo, los familiares de genocidas que armaron el famoso grupo de historias desobedientes y que, dejando de lado ese mandato familiar, se pusieron a la vanguardia de esa pelea. Claro. Betina, esto Sí, que vos escribías, ¿qué nos dice hoy? Digo, yo hace un ratito en el pase señalaba la preocupación porque en el discurso de las higueras ahí de Javier Milei, el sábado, en la presentación de los F-16, cuando justificó la designación de Presti, hablaba de vuelta de una vida destinada al ejército que le había proporcionado valores muy superiores a los de los políticos.
Y la verdad es que a mí me parece que todo esto que vos relatás y lo que pasó y la sentencia y el consenso social alrededor de esto, bueno, nos había alejado de esa idea que durante todo el siglo XX, la del ejército o las Fuerzas Armadas como reserva moral de la nación. Me parece preocupante que vuelva todo esto junto con el negacionismo y en buena parte tratar de desescribir esto que vos contabas que se escribió con el fallo, ¿no? Sí, por supuesto que es preocupante. De cualquier manera, yo creo que es muy difícil tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Yo creo que las políticas sobre derechos humanos de la Argentina y sobre todo las políticas de verdad y justicia van a quedar y van a mantenerse y van a perpetuarse. Pensá que con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación que se hizo en el año 2015, se estableció la imprescriptibilidad no solamente de las acciones penales derivadas de delitos de lesa humanidad, sino también de las acciones civiles. Y esto marca un hito muy importante porque te demuestra que este camino es un camino que, independientemente de lo que suceda, va a ser muy difícil volver atrás. Ahora, por supuesto que es muy preocupante pensar que nosotros, después de ser vanguardia en materia de derechos humanos y en la posibilidad de juzgar a quienes destruyen una nación, tengamos un ex subsecretario de Derechos Humanos que en la ONU se da el lujo de cuestionar el número de 30.000 a sabiendas el simbolismo que ese número tiene y hablar de memoria completa. De cualquier manera, te vuelvo a repetir, yo creo que es muy difícil borrar estas políticas, porque además seguimos teniendo organismos de derechos humanos muy fuertes en esta materia. Bettina, te queremos agradecer estos minutos aquí en la Radio de las Madres, gracias por traernos al presente y hacer memoria sobre un hecho fundacional, un hito fundacional en la democracia argentina y también en la noción de justicia, ¿no? La noción de justicia. Exactamente, yo creo que es muy importante. Pensemos además, por ejemplo, que la sentencia de la causa 13 facilitó el inicio de las primeras reparaciones civiles. Yo fui la abogada de Daniel Tarnopolsky. Recuerdo. En la causa 13 se analizaron específicamente la desaparición, el secuestro y desaparición de toda su familia, y eso nos permitió a nosotros iniciar una acción civil no solo contra el Estado, sino contra Macera, y cobrarle a Macera directamente dinero que Daniel supo donar a las abuelas de Plaza de Mayo. Ese fue todo un hito. Totalmente. Y creo que fue la única vez que Macera pagó de su bolsillo. Fue, ¿no? la única vez que un genocida pagó directamente de su bolsillo. Hubieron causas civiles contra el Estado Nacional, pero no contra los genocidas directamente. Tampoco pagó de una, digamos. Condenada el Macera, tuvimos que pedirle la quiebra. Y Macera pagó con ficha de remate en su famoso departamento, en su simbólico departamento de Avenida Libertador, para evitar que se lo remataran. Bettina, muchas gracias por este rato. Por favor. Gracias por la conversación. Bettina Stein, ella es abogada, se cumplen 40 años de la sentencia en el juicio a las juntas, mañana, también el día de las calabazas, 9 de diciembre, como decimos nosotros. Mucha memoria sobre lo que pasó y lo que pasó antes y lo que pasó más recientemente, ¿no? Pero es lo único que configura los lentes para entender qué es lo que ocurre en este presente y qué puede llegar a pasar también, ¿no? El futuro, siempre decimos, tiene historia. Esta es la historia que tenemos. 36 minutitos pasaron de las 8, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, esto sigue hasta las 10. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que